nosotros vinimos a vivir a Jesús María en el 55. Tuvimos 10 años en la Julio Roca y después volvimos a la Tucumán y ahí estoy. Realmente será que yo soy muy fanático de Jesús María, ¿no es cierto? Pero realmente era muy, muy amigable, éramos todos amigos, todos conocidos. Fíjense que había un sacerdote en el seminario, que a lo mejor ustedes lo conocieron, al padre Miani, que después fue obispo de Catamarca. Y entonces él hacía un curso en la Católica y viajaba con nosotros, pero yo no sé si él daba clase ahí en ese horario. La cuestión es que teníamos que hacerle esperar al ómnibus, que la terminal estaba donde era el bar en aquel entonces de don Fermín Ricci, que don Pedro Rascaeta era el representante de la CADO, ¿no es cierto? Bueno, es decir, para mí Jesús María en ese momento, yo creo que lo sigue siendo, a lo mejor uno, pues como yo no salgo mucho, ¿no es cierto? Pero en ese momento, y teníamos, bueno, relaciones de todo tipo. Yo tuve la posibilidad de participar en la comisión de la biblioteca, en la comisión de restauración del museo, de la casa de Carolla y demás, lo cual después, cuando estuve en la municipalidad, me facilitó mucho esas relaciones, ¿no es cierto? Cuando veníamos de la colonia en el ómnibus, la terminal después la cambiaron ahí a la calle Tucumán. Estaba en la esquina de Pío León y Cástulo Peña, que era de un bar de don Domingo Pajón, ¿no? Así que bueno, realmente yo en ese aspecto estoy siempre muy, muy contento de mi ciudad, ¿no? Una cosa que... después, y yo no sé si ustedes conocieron la señora Rigonato, la Pocha Merlo, doña Mercedes Merlo, que era hija de don Juan Merlo, don Juan de Dios Merlo. Cuando se había integrado, o se había, digamos así, constituido legalmente una comisión de todos los propietarios del canal de riego de San Isidro, de La Cotita y de Colonia Elena, que es la colonia que va por el camino a Ninte, ¿no es cierto? El padre era presidente y ella era la secretaria. Cuando a ella la nombran secretaria en el Sarmiento, me pide que yo me haga cargo de la secretaría de eso. Así que calculen ustedes, desde el 59 hasta hoy, porque si bien hoy ya no tiene vigencia porque no hay canales, no hay nada, ¿no es cierto? Pero eso me daba la posibilidad a mí de vincularme con gente, digamos, mayor que conocía bien la historia. Y entre ellos formaba parte de esa comisión el doctor Luis González Gualcarde, que había sido juez, el camarista federal en Bahía Blanca hasta el 46, cuando asume Perón, que interviene el Poder Judicial. Bueno, él renuncia y se viene y se instala acá en San Isidro. Entonces nos reuníamos todos los lunes a la noche en lo que era el viejo Plaza Hotel. Y él tenía la costumbre de siempre estar 15 o 20 minutos antes de la hora fijada, porque los otros miembros, uno le gustaba el naipe, el otro llegaba tarde, que esto, la cuestión es que... a mí me gustaba escucharlo porque después él hizo escribió un libro y demás. Y entonces me explica un poco cómo surge es decir, todo esto de la estación del ferrocarril nuestro, la colonización, digamos así, la primera ley de colonización nacional que se inicia con el parcelamiento de la Florida y el parcelamiento de la colonia.
él me explica que Avellaneda era estudiante del entonces Convictorio de Montserrat. El Convictorio porque era un internado, ¿no es cierto? Y la casa de Carolla era la colonia de vacaciones de ellos. Pero él venía y visitaba a su pariente, creo que eran primos o algo por el estilo, de don Nemesio González. Y termina él el secundario acá y se va a Buenos Aires, se recibe de abogado acá en la Facultad de Abogacía de Córdoba, y allá esas cuestiones políticas llega a ser presidente de la República. Cuando, según lo que me decía el doctor González Valcarce, cuando él había, en alguna medida como tucumano que era, se había comprometido a hacer la red ferroviaria de Córdoba a Tucumán. Entonces dice que cuando viene a poner la piedra fundamental en Córdoba, viene y le dice a su pariente que si él quería hacer la estación en la misma dirección de donde viven ellos, vivían los González acá del seminario, cruzando así. Y entonces dice que don Nemesio González le dijo, no, yo quiero tranquilidad, no. Bueno, la cuestión es que entonces un poco lograron que don Pío León donara los terrenos y todo, ¿no? Y inclusive dice cuando viene después ya siendo presidente, lo visita a su pariente González y le dice, ¿qué puedo hacer yo por la zona? Porque la he pasado siempre muy bien y demás. Y dice que el doctor Nemesio González dice, mira, tenés que dictar una ley de colonización, irte al norte de Italia, porque hay un grupo de gente, digamos, que son casi todos agricultores quinteros. Dice, yo tengo acá un peón de ellos que trabaja muy bien, pero aparte, dice, tiene una gran virtud que es la que se adapta a los nativos. Los convence, los habla. Claro, González en aquel momento tenía 10.000 hectáreas de campo, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, la cuestión es que a instancia de don Nemesio González surge la ley de colonización, que fue lo que en alguna medida, no solamente acá entre nosotros, sino en el sur también, ¿no es cierto? Así se escribe la historia. Y bueno, y ahí empieza Jesús María y se da digamos así, para mi modo de ver, ¿no? Un poco uno analizando la historia, de que Jesús María ha tenido siempre un privilegio en ese sentido, ¿no? Porque muchos de los dueños de estancias nuestras acá, si bien lo han recibido por herencia, pero se han radicado. Ustedes tienen Cárcano, Peralta Ramos, Martínez de O y todo lo demás, ¿no es cierto? En el caso de la estancia La Paz, ¿no es cierto? Es decir, que Jesús María ha tenido siempre como un poder de atracción, ¿no? En el 61, el consejo directivo, porque era una asociación civil, digamos así, logra la autorización de un ciclo comercial. Entonces, en ese momento acá no había nadie, digamos, que estudiara la parte contable y demás, ¿no? Y la señora de Biondi me llama un día y me dice, tiene que venir y empezar a tal punto que empezamos acá en la sociedad rural, ¿no es cierto? El 11 de marzo del 61. 42 alumnos. ¿No? Y bueno, ahí estuvimos hasta el 62 incluido. Y después nos fuimos, tanto que gracias al doctor González Valcarce, que él tenía muy buenas relaciones
con el entonces interventor de la provincia, que era Rogelio Honores Martínez, y el doctor Edgar Ferreira era el ministro de Gobierno. No había Ministerio de Educación, había Secretaría de Educación. Bueno, y entonces nos autorizaron, porque la sociedad rural quería ya para hacer su edificio, entonces nos fuimos allá. Y ahí empezamos el trajinar, digamos así, del edificio, primero la oficialización y después el edificio, que lo logramos 20 años después, ¿no es cierto? En un año, en febrero del año, no sé si ha sido en el 77, 78, en aquel entonces se llamaba la dirección impositiva. En el mes de febrero modificaron una resolución todos los días hábiles. Un día que le agregaban esto, lo otro. Así que vos tenías que estar por lo menos dos horas por día. Calcula, en aquel entonces no había computación, no había nada. Había que ir a comprar a Córdoba los libros con las resoluciones y demás, ¿no es cierto? Fíjate que yo viajaba a la mañana y tenía que ir a buscar los formularios, traerlos, completar los formularios, hacerle firmar al contribuyente y volverlos ahí volver, ¿no? Teníamos en el mes de abril el vencimiento y después teníamos en diciembre otro vencimiento. Ya era una cosa de locos, ¿no es cierto? Entonces, y aparte que en el secundario yo tuve profesores de lógica, de filosofía y de psicología que me orientaron en ese sentido, ¿no? Era una cosa, me gustó mucho. Por eso, como les decía recién, si hoy me dicen volver al secundario con los mismos profesores y los compañeros del secundario, y yo me recibí de abogado en el 85, o sea, 20 años después del de contador, así que en el 85 tenía 65 años. Y después hice acá en el siglo XXI, hice escribanía. Y un escribano amigo de Córdoba, compañero, perdónenme la expresión, me dice, ¿para qué miércoles vos te vas? Si después de los 50 vos no podés ejercer. Efectivamente, cuando una persona que, de acuerdo a la ley del Colegio de Escribanos de Córdoba, los que tienen más de 50 años, que no tienen el registro, no pueden ejercer. Pero bueno, me servía como para completar la cosa, ¿no? Yo tengo todavía la copia de un expediente, de un juicio que le inicia a la provincia el doctor Eufrasio Loza, que vivía en esa casa que está frente a la Doma en Córdoba y Cleto Peña. Ahí vivía y él tenía un problema con su campo, porque él tenía un campo en la zona de Santa Teresa, por allá. Bueno, la inicia y el ingeniero que le hace el estudio le inyecta en la zona de la mentalidad del tipo en aquella época, ¿no? Le estoy hablando del principio del siglo pasado. Le inyecta una sustancia como una anilina, no sé cómo se llamaría, y aparece acá. Entonces le demuestra a la justicia de Córdoba que lo que él le decía, lo que Loza decía, tenía razón. Bueno, como todos tenían su casa acá, venían los fines de semana, pero él tenía su palacete en Córdoba, ¿no es cierto? Y la estancia. Oh. Y tenían claro, en aquel entonces, como había una sequía, no sé por qué, pero era una época de sequía total, tenía el agua que venía del dique San Roque. Entonces él quería demostrarle a la provincia que le habían sacado el agua. Bueno, y en eso yo creo que tenía razón la provincia, tenían prioridad la zona urbana y no es cierto.
El problema, digamos, en su momento, es que la colonia no tenía agua. Tanto la cantidad de agua del Huergo como la del San Carlos no alcanzaba para llegar digamos, en aquel entonces prácticamente toda la colonia vivía de sus parcelas de 2 hectáreas, de algunos de 25, que era el máximo de la subdivisión, o otras de 12 o de 6 hectáreas. Ahora no, porque ninguno trabaja, ya no, excepto los bolivianos que la hacen verduras y nada más, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces tenían mucho viñedo y necesitaban, y no había, una sequía espantosa, ¿no? Fíjense que cuando en el año 61-62 se inicia la obra del dique de afloramiento, los estudios que hicieron del dique de afloramiento daban como que de ese dique aproximadamente se iban a obtener 2.500 litros segundo. Y la comisión contrata a un ingeniero, gracias a González Gualcarde, viene un ingeniero que era funcionario de catastro de ese momento y hace la medición del agua que venía del canal de los regantes, ¿no es cierto?, que pasaba por el barrio acá y atrás de la Doma, pasando las hermanas del Huerto hay una división, una parte iba a la Cotita y la otra parte al Colonia Helen. Como les digo, les demuestra con ese juicio, le gana el juicio, ¿no? Una cosa, pero es extraordinaria la cantidad de agua, y yo lo he podido ver porque esta gente, claro, los caños de 1 metro, 1,20 m de diámetro, al estar perforados se van tapando porque entran raíces, piedras y demás. Entonces, la superficie útil no llega al 50%. Entonces hay que limpiarlo. Y esta gente entraban a los caños con agua y todo, pero entraban y limpiaban y sacaban. Pues acá si nosotros limpiamos esos caños, haciendo un bypass de 1 semana, duplicamos el agua, ¿no es cierto? Porque es una cantidad impresionante. Y les digo, el dique proveería teóricamente 2.500 metros segundo, y la mensura, que yo tengo todos los antecedentes en mi casa todavía, del canal solamente daba 724 metros por segundo. Mira vos la diferencia, ¿no? Entonces no se justificaba una inversión de esa naturaleza, porque fue ¿no? Pero bueno, aparte, en ese mismo sector también tenía el canal Colonia Vicente Agüero, que es un canal que pasaba por acá, por el Club Social, por abajo el Plaza, y pasaba bajo el hospital y así, ¿no es cierto?, hasta la Florida. Nuestra zona también desaprovechó una obra de un dique de contención no subterráneo como este, que se debía hacer y que hay un proyecto, un estudio hecho por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Córdoba, en la zona de Estación Carolla, donde era la estancia la que en aquel entonces se llamaba la estancia La Guardia, que era de don Aburrá, y después quedaron de los Carbonetti, ¿no es cierto? En esa loma hay un estudio hecho, hay 2 lomas que servirían, digamos, ¿por qué? Porque ahí también hay mucha agua, ¿no? La prueba la tienen ustedes en el campo de Astori, ¿eh? Es una cosa impresionante. Nosotros tenemos mucha agua, y acá para Totoral lo mismo, tenemos la Bellaca, tiene vertientes por todos lados. La gente joven tiene que pensar en las instituciones de Jesús María, porque Jesús María tiene un acervo histórico que no lo hemos sabido aprovechar. Entonces,
yo creo que los jóvenes fundamentalmente tenemos todas las posibilidades, ¿no es cierto?, reconocidas. Fíjate hasta qué punto llegamos que la cónsul de Italia está casada con un juez. Y los otros días, unos meses atrás, hablando ahí en el Centro Friulano, este muchacho joven, ¿no?, reconocía que para él históricamente Jesús María tiene un acervo cultural que no se puede desperdiciar. En la colonia no teníamos, por cierto, no había escuela secundaria todavía, y acá en Jesús María tampoco, porque estaba el seminario y el colegio de las hermanas del huerto. Entonces no teníamos medio de transporte que coincidiera con los horarios de los colegios de Córdoba, ¿no es cierto? Entonces mi padre decide venirse a vivir a Jesús María para que yo pudiese cursar, porque claro, en aquella época los padres no veían con buenos ojos que los hijos se radicaran en Córdoba, ¿no es cierto? Querían tener el control diario. Así que bueno, empecé el primer año, en la mañana viajábamos en el coche motor. O sea, había un coche motor, no sé si ustedes lo alcanzaron a conocer, que salía, eran dos vagones con un motor, salía de Quilino a las 5 de la mañana, llegaba a Jesús María 7 menos cuarto, a las 7:20, religiosamente estábamos en Alta Córdoba. Demorábamos más desde la estación del Belgrano hasta la calle Trejo y Duarte Quirós, porque yo iba en esa época, el Manuel Belgrano, que era el colegio de la universidad, funcionaba en el edificio del Montserrat, ¿no es cierto? Bueno, después, por razones de trabajo y demás, opté por el turno de la tarde. Así que, bueno, ya nos íbamos en el ómnibus, había más. Así que concluimos, hasta el cuarto año hicimos en el edificio del Montserrat, y del quinto y sexto año la universidad le había alquilado una parte sobre la calle Corriente del convento de los franciscanos, que ahora hay creo que un supermercado, algo así, el Garden se llama, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahí terminamos. Les aclaro que si hoy me dijesen a mí que tengo que volver al secundario con los profesores, a pie lo hago, ¿no? Y después empecé la facultad, hice Ciencias Económicas, que en aquella época la Facultad de Ciencias Económicas funcionaba en una vieja casa, unos murales extraordinarios tenía, que estaba era todavía calle Colón, de la Plaza Colón viniendo hacia la Cañada, sobre esa mano, a tal punto que tenía las caballerizas, daban sobre la calle Santa Rosa. Y bueno, ahí hice la facultad. Fíjense ustedes que había un solo turno, que era a las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. El último ómnibus que salía para Jesús María salía a las 9 de la Terminal Vieja, que estaba en la calle Vélez Sarsfield. Así que nosotros salíamos así medio a medida y tomábamos la Cañada, porque salía de la terminal, bajaba por la Cañada, así que tomábamos el ómnibus en la Cañada y Colón. Después se nos complicó la cosa porque nos daban clases prácticas posteriores a la de las 9, que terminábamos las teóricas, ¿no? Y teníamos que venir, tuvimos suerte porque el lunes, miércoles y viernes había un tren que salía de pasajeros, que salía de Alta Córdoba, hacia Córdoba de Anfunes, Cruz del Eje, iba a San Juan. Salía a las 11:30, entonces eso
pero los días martes y jueves a dedo, no. Así que en aquel entonces no había problema, porque cualquiera nos levantaba, o sea, autos, ómnibus, camión, lo que vive, ¿no es cierto? Tenía un grupo de profesores también extraordinarios, ¿no? Realmente teníamos un profesor de Derecho Civil que se sabía de memoria los 4.016 artículos del Código Civil, más todas las notas aclaratorias y todo lo demás. Era extraordinario el doctor José Buteler. Así teníamos. Y fíjense que tuve como compañero de la facultad al Mingo Cavallo. El Mingo se llama una inteligencia superior, ¿no? Ustedes le preguntaban, ¿dónde puedo ver esto, Mingo? En tal y tal cosa, ¿no? En aquella época había un poco, digamos así, porque tengo que serles sincero, no era una vocación definida, ¿no es cierto?, la mía, pero era lo que estaba un poco por las razones de trabajo y demás, ¿no es cierto?, que efectivamente en la parte profesional me fue bien, ¿no? ¿Fue el primer contador? El primero de Jesús María. Y cuando se crea el Bonoris de la colonia, tenían ahí en la Facultad de Ciencia Económica, teníamos un profesor de contabilidad, un contador Bistoni, que yo me recibo a fines del 65, y Bistoni en el 66, casi al principio del 67, lo nombran director de enseñanza media de la provincia. Y en aquel entonces el estatuto del docente para las escuelas comerciales exigía que el director de la escuela fuese contador, lo cual, le faltaba, no es crítica ni mucho menos, pero le faltaba la parte pedagógica y demás, que no se vio a tal punto que yo después hice un profesorado de ciencia económica, viajaba todos los días, salía de acá, claro, en ese momento ya tenía el auto, podía ir y volver. Y bueno, me llama un día Bistoni y me dice, Antonio, ahí está la resolución, usted va a ser el director organizador del colegio del secundario de la colonia. Le digo, yo daba clase en el Sarmiento, ¿no es cierto? Ya habíamos ido de la casa de la sociedad rural, la casa vieja, estábamos en la técnica, donde está la técnica ahora. Claro, yo tenía todas las horas de la mañana, entonces, como él me imponía el turno de la tarde, quiere decir que yo no podía ejercer la profesión. Entonces le digo, vea, contador, yo le agradezco la confianza y la atención, pero no puedo, porque si ustedes me autorizan el turno de la mañana, sí, reemplazo las horas. Que en definitiva fue un error mío, porque hoy tendría una jubilación más o menos acomodada, ¿no es cierto? Con la señora de Biondi, la madre de Luis, que era la vicerrectora del Sarmiento, ella había sido maestra del doctor Llerena Amadeo, que en el gobierno de Onganía, entre el 66 y el 71, me parece, él era secretario de Educación de la Nación. Y ellos tenían el padre sepultado en el cementerio de Jesús María, porque ellos vivían, este señor Llerena era dueño de la estancia La Cotita, que le decían La Cotita porque la esposa se llamaba Carlota Amadeo, de ahí viene Llerena Amadeo, y vivían en la casa de la esquina de la calle Pío León y Cástulo Peña, esa casa antigua que ahora es de Jorge Colombo, esa, ¿no? Entonces, claro, Llerena chico iba a la escuela La 21, que era 21 la nación, donde la señora de Biondi era la maestra. Por eso, en alguna medida, él siempre tenía un cierto afecto hacia ella, ¿no? Bueno,
a raíz de esa amistad, de esas condiciones que se dieron, logramos la oficialización del Sarmiento. O sea que pase a ser un colegio nacional. Porque antes había que llevar los alumnos que rendían, había que llevarlos a Córdoba, al Carbó o al Dian Funes, porque todavía el Sarmiento no tenía la facultad necesaria para, digamos, la independencia en ese sentido. Bueno, así que felizmente logramos la oficialización. En el 73, cuando se hace cargo Videla del gobierno, Llerena Amadeo pasa a ser ministro de Educación. Pero antes, cuando era secretario de Educación, que yo estaba en la municipalidad, un día hablando con María Antonia, le digo, señora, ¿por qué no le pedimos? En aquel entonces la ley lo permitía mediante un decreto, no hacía falta lo que es hoy, que hace falta un colegio universitario para transformarlo en universidad. Le pedimos al doctor Llerena que nos cree la Universidad de Jesús María. ¿Te parece, Antonio? Sí, le digo, hagamos eso. Bueno, entonces pienso a dónde la podemos ubicar. Hago la gestión en el Consejo Agrario Nacional, que era el dueño de lo que era el campo El Salitre, que ese campo tenía 3 parcelas. La que está pegada a la gendarmería, otra que hoy es de propiedad de un muchacho Pautazo, y la tercera no sé de quién es, pero bueno. La cuestión es que felizmente, y voy a hablar con el director de la gendarmería, porque lógicamente por una cuestión ética no le íbamos a tomar una parcela que está ahí. Con la suerte que ese día visitaba la escuela el director nacional. Entonces les expongo cuál era el proyecto. Y los dos me dijeron, sí, cuente con nosotros. Bueno, entonces digo, acá estamos de 10. Bueno, entonces, en uno de los viajes, porque normalmente la familia Llerena venía 1 o 2 veces por año a Jesús María a visitar al padre del cementerio. Pero en uno de los viajes que hicimos a Buenos Aires, hablamos con él y nos dijo que sí, que no había ningún inconveniente, que primero fijásemos dónde la íbamos a ubicar. Bueno, la cuestión es que todavía debe estar en el archivo de la municipalidad el convenio de donación de la parcela esta, que eran 380 hectáreas, ¿vos sabés? Inclusive en medio al fondo, todavía en aquella época existía una especie de paredón hecho de la época de los jesuitas, que era lo que servía del muro de contención de las corrientes de agua, digamos, cuando llovía, que pasaban para la colonia, a la altura de donde está Arcoro hoy día, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que teníamos todo armado, ¿no es cierto? Y bueno, como renuncia el gobernador por una cuestión ética, yo me fui y ahí quedó el tema, ¿no es cierto? Perdimos, que es un poco, les tengo que ser sincero, un poco una frustración que me quedó, ¿no? Porque calculen ustedes que anterior a la de Río Cuarto, en el norte no teníamos universidades, nosotros, lo que habría sido para Jesús María en ese momento, ¿no? Empezamos la actividad política en el 58, que gana la provincia, gana Sanichelli, y acá gana Don Elvio Loza. Después ganamos la intendencia en el 62 con Colombo, con Chicho Colombo, que se interviene y que había ganado la provincia don Arturo Ilia. Y fíjense ustedes que el Plaza Hotel tenía un poder de atracción especial, porque venían todos estos. Había una señora que hacía un locro especial. Yo no sé por qué, pues la cuestión es que venían todos los políticos. Y que ahí yo lo conozco a Angeló. Angeló, después de la Revolución del 55, trabajaba en EPEC,
que ahí viene digamos, el distanciamiento y la pelea con Cavallo, porque Cavallo le pide que lo nombre, pero él quería privatizar EPEC. Entonces Angelós no lo aceptó. No. Primero, que la provincia no necesita privatizar, y segundo, que el gremio me mata. Aparte que él había sido empleado de EPEC. La cuestión es que seguimos con la política. Empezamos, se vuelve en el 63, gana Regini acá y don Páez Molina en Córdoba, Ilia La Nación, que ahí, gracias a la amistad que tenía tanto María Antonia como Regini, yo lo conocía, sí, pero no tenía la amistad que tenían ellos. Llevamos los alumnos de la primera promoción del Sarmiento a Buenos Aires y nos recibe Ilia, ¿no es cierto? Y un poco él empieza a contarle a los alumnos la historia de Jesús María, Iba una chica Cosiani, que era contadora, que falleció hace poco, la Betty. Y él era muy amigo de un señor Cosiani, de un señor Campana, de quién era el otro, que eran muy amigos del que él, cuando estaba acá en Córdoba, venía a comer con ellos y demás. Entonces él les manda saludos. Si la don Demetrio, lo otro. Sí, acá en Jesús María también. Venía siempre al plaza, como les digo. Había una señora que era de Santiago del Estero que hacía un locro, pero que era el digamos así. Yo me acuerdo que en ese momento yo tenía un cliente, discúlpenme estas cosas particulares, un cliente que había comprado un campo en la zona de Sumampa. Esta gente tenía campos también en la zona de Ordóñez. Y una hermana de este hombre se había casado con el general Pistarini, que administraba en el campo de la remonta y veterinaria que ahí existían en esa época, era del ejército. Entonces, muere otro hermano de este hombre, me voy al entierro, al sepelio, a la chacarita, y ahí me entero de que el proyecto del golpe de Estado contra Ilia, que si bien Onganía era el comandante en jefe, pero iba a pedir el retiro y quedaba Pistarini maneja toda la cosa. Bueno, en esa conversación, después de que saluda a los alumnos y todo lo demás, empezamos. María Antonia había sido también compañera del secundario en San Luis de Zavala Ortiz, el canciller, porque ella se recibe allá y la nombran maestra en una escuela nacional, creo que de Sebastián Elcano, y de ahí viene a esto. Y empezamos a hablar y entonces yo totalmente fuera de foco, porque no podía hoy, a 50 años, 60, no podía haberle dicho al presidente de la República: usted tiene que pedir el relevo del comandante en jefe porque tiene, ¿no es cierto? Bueno, pero no pude contenerme y le dije: vea, doctor, hay que relevarlo a Onganía porque yo había... Lo mismo me pasó con Aramburu, ya les cuento lo de Aramburu. Y me dice: nuestro gobierno es respetuoso de las instituciones de la República. Me liquidó. Ilia tenía una particularidad, ¿no? Yo creo que en ese aspecto yo lo valoro porque a lo mejor yo ya viejo, ¿no? Era un hombre... Él iba los fines de semana solamente a la residencia de Olivos. Dormía y comía, habían hecho un departamentito ahí, comían en la Casa de Gobierno. En la noche vos lo encontrabas caminando, dando vuelta a la Plaza de Mayo. No tenía guardia, no tenía nada de nada, una cosa... en ese aspecto... yo me acuerdo, después que dejó de ser presidente, un día Guillermo Naún tenía un bar ahí al lado de la Shell,
y me llama por teléfono, me dice, che, ¿cómo puede ser que ningún radical de Jesús María está? A él le decía el viejo, está el viejo Ilia acá y no está solo, ¿no? Le digo, mira, no, ninguno sabe que estaba. Bueno, estaba ahí solo, había venido de Santiago del Estero con un representante de las cooperativas de electricidad que lo trajo, que lo encuentra en la terminal de Santiago del Estero esperando el ómnibus para venirse a Córdoba. Y como tenía que parar para la cooperativa de servicios públicos, toma el café ahí. Y bueno, empezamos a hablar. Inclusive después que lo destituyen, en los viajes que yo hacía a Everready tenía la planta principal en Bécar. Ilia tenía el hermano en Martínez, que era el secretario general de la presidencia en su momento. Así que él, como le fallece él siendo presidente, le fallece la esposa a Ilia, se quedó con la casa del hermano. Entonces, cuando yo iba, lo visitábamos ahí, ¿no es cierto? Pero te digo, un hombre que nunca gastó un peso de los gastos reservados. Me acuerdo que una vez un tío mío de la colonia me dice, mira, el Bocha está fundido, hicieron el salón nuevo y no tienen plata para pagarle a los ingenieros y al arquitecto. Entonces vengo y hablo con Regini, le digo, Regini, ¿qué le parece? Le pedimos al doctor Ilia a ver si le da un subsidio, ¿no? Sí, hacerle la nota, mandala, llevala, vos cuando vas, llevala, la dejás ahí en la presidencia. Bueno, a los 2 meses una nota, que vayamos a retirar el cheque. Así que los del Bocha me mandan a mí. Y yo digo, bueno, nos darán la plata me mandan a la lotería. La Lotería Nacional tenía una partida para subsidios. Y con esto salvaron los del Bocha. El ingeniero Asís era dueño de un local que ahora hay un hotel ahí, lo que era el Tagliaferri y demás, eso era del ingeniero Asís. Él había comprado todo el terreno, le había comprado a Scatolini todo el terreno que es el barrio Armada Nacional. Porque los Asís vivían acá en Jesús María, todos han nacido acá en Jesús María, en la casa que está en la calle Kennedy y Cástulo Peña, esa esquina que ahora ahí vive un muchacho Cadamuro, creo que es. Ellos son, fíjense ustedes, los que hicieron el edificio donde funcionó la tienda La Nueva. En aquel entonces, la primera confitería bailable que tuvo Jesús María de algún nivel fue eso, ¿no es cierto? Y después, como se fueron yendo a vivir a Córdoba y la madre ya era una mujer grande porque quedan huérfanos de padres muy jóvenes, y la madre, una siria, trabajaba, el padre compraba sal, ¿no?, a una gente, a los Carrizo de Quilino, al abuelo del Carrizo, chico que tiene la YPF ahí, y vendían a todo el país. Entonces, cuando muere el padre, la señora sigue trabajando ella. Bueno, y los hijos, bueno, uno estudia medicina, el otro ingeniería, y así sucesivamente, entonces quedó sola. Y bueno, ellos construyen ese edificio que después se lo venden cuando se instalan ya en Córdoba, se lo venden a don Silvio Lépore, que don Silvio Lépore tenía la tienda La Nueva en la esquina de Córdoba y Julio Arroca, donde hay una pescadería ahora, ¿no es cierto? Bueno, yo llego a la municipalidad. Antes, el que estaba antes era el Pacho Aznaro, entonces le digo, Pacho, yo era muy amigo, aparte que integraba lo que en aquel entonces se llamaba la Comisión Revisora de Cuentas o el Tribunal de Cuentas. Y
Le digo, tengo esto, Pacho, ¿qué le parece? Haceme el favor, agarrar viaje a Juan José por unos días, porque claro, él no tenía salud, un problema de salud serio en ese momento, entonces no. Aparte que la municipalidad no tenía un peso partido por la mitad, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, yo como viejo radical, lo que primero hice fue hablar con Angelos, que era la autoridad política del partido en ese momento. Y le digo, vea doctor, tengo esto, es así. Sí, dice, agarra viaje cuanto antes porque es una linda experiencia, te va a servir para el futuro. Le digo, sí, pero algunos amigos radicales de Jesús María, entre ellos nuestro amigo Luis Biondi, ¿no es cierto? En contra de la opinión de la madre, ¿no? Porque yo hablando con doña María Antonia también me dice, agarre viaje porque nos va a servir para terminar nuestro proyecto también. Y así que bueno, acepté. Y como les decía recién, teníamos es la ventaja que teníamos buena relación. Inclusive me acuerdo que el Pacho había iniciado, en aquel entonces, yo no me acuerdo, Juan José creo que se llamaba Aznar, había iniciado un trámite ante Obra Sanitaria de la Nación para el tanque. Bueno, la cuestión es que se va él y el tanque no aparecía. Entonces yo conocí al que era director de recursos hídricos, que era un ingeniero, Antonio Federico se llama. Discúlpenme esta digresión y esto no lo tomen, no lo anoten. Y voy y le digo, mira, no es un proyecto mío, esto lo inició mi predecesor, pero necesitamos el tanque Jesús María porque no tenemos agua, que esto, que lo otro y lo demás. Pero vos estás loco, me dice. Un radical que venga a pedirle a un peronista, porque Federico era hijo del último intendente peronista de Córdoba, el que hizo el edificio del 55, el edificio municipal, lo había hecho el padre. Bueno, la cuestión es que me dice, ¿cuántos habitantes? En ese momento Jesús María no sé si tenía 15, 16 mil habitantes. Y yo digo, necesitamos, pero por lo menos para un periodo de 50 años, un tanque para 50.000 habitantes. Pero vos estás loco, ¿cómo vayas a hacer un tanque? No, vos hacelo. Bueno, la cuestión es que logramos que hicieran el tanque. Lógicamente no era municipal todavía porque dependía de la obra sanitaria. Así que en eso anduvimos bien. Yo tenía mucha amistad y él, un día cuando me cita a mí el gobernador para ofrecerme el cargo, estaba él también. Me dice, acá no es cuestión de sí o no, estás vos, hacete cargo y se terminó. ¿Te das cuenta? No, sí, era muy amigo yo del ingeniero. Y el ingeniero había sido, y después él estuvo en la empresa que hizo toda la avenida 9 de Julio en Buenos Aires. Viajaba una vez, digamos, todas las semanas, se iba el lunes y volvía en auto. A tal punto que en uno de los viajes que hizo, choca con un tren antes de llegar a Rosario, que cruza la ruta. No sé si es Cañada de Gómez, no sé. Y ahí quedó con su problema de la pierna. No, y te digo, él nos dio una mano grande también en el tema del tanque. Porque Federico era el apellido, me decía, pero tengo hecho para Carmen de Patagones y ya lo tengo adjudicado. Entonces así le dice, no, vos elimina todo, pero Jesús María, mirá que yo nací en Jesús María, yo quiero que esto se haga y se terminó, no. Pero me dice, le dice, Antonio está loco, pretende un tanque para 50.000 habitantes. Y le digo, pero Jesús María hoy tiene 12, 15 y mañana va a tener 30 dentro de 10 años y dentro de 20 años va a tener 50 porque hay mucho movimiento. Bueno, y efectivamente, vos ves que acá hay un movimiento importante, ¿no es cierto? Yo no cobré sueldo nunca. Los secretarios que tenían
Juan Mon, el secretario de Hacienda, y el Kiko Gedó, de secretario de Gobierno. No teníamos secretario de Obras Públicas. Ellos cobraban medio al final así. Realmente los servicios, digamos, eran deficitarios, no alcanzábamos. Tanto que cuando estuve ahora con el Luca en el Consejo, la Cooperativa de Servicios Públicos quería que la municipalidad le transfiriese el servicio del agua potable. Entonces le digo a don Juan Castilla, don Juan, acompáñeme para que hablemos con el Luca, porque el único servicio que es superavitario es el del agua. Lo que la Cooperativa de Servicios Públicos financia los déficits de todos los otros servicios con el del agua, ¿no es cierto? Bueno, menos mal que el Lucas en eso nos entendió. Le digo, Lucas, mirá, hacete hacer un estudio con Laplagne, que era el secretario. Yo ya había hecho los números. Y bueno, felizmente tuvimos suerte que el Lucas, porque si no, te das cuenta, la municipalidad en aquel entonces, y teníamos el centro de propietarios, se llamaba, ¿cierto? Claro, ellos no querían que se aumentaran las tasas y no había forma. Entonces, por eso se me ocurrió a mí. Digo, bueno, acá pensé, tengo el Banco Municipal de Buenos Aires, que financia la Municipalidad de Buenos Aires, y el Banco Municipal de Rosario. Entonces tenemos que hacer el Banco Municipal de Jesús María. Aprovechando las relaciones, como le decía yo recién a ellos, el ministro de Hacienda había sido profesor mío de la facultad, entonces voy un día y le digo, vea, profesor, ministro, yo necesito que usted me consiga la autorización del Banco Central para hacer un banco. Había hecho los números. Hablo con el Carlos Castillo que tenía la mesa financiera. Las 3 ferias que teníamos, Romanuti, Don Inverti, Roberta y Rodríguez, y demás, todos me prometieron. Bueno, lamentablemente no pudimos concretar, porque fue un crimen, ¿no es cierto? Teníamos en ese momento. Y la otra frustración que me quedó, Gramajo, esas dos, la universidad, el banco y el teatro. Donde está la playa de estacionamiento del Disco, no sé ahora de quién será, en ese momento, eso era un inmueble de propiedad de una familia de Opaso de Dianfuna. Como yo había tenido, otro de mis errores grandes fue ese, un estudio contable en el 63 y 64 en Dianfune, que hoy día iba a tener 4 o 5 mil hectáreas de campo. Bueno, me conocían ellos y hablé y le digo, yo necesito para la municipalidad comprar ese local porque quiero hacer el teatro. Como estaba en las comisiones del museo y había un arquitecto que era un especialista en la materia, era un arquitecto en la provincia que reestructuró el Libertador, que en aquel entonces se llamaba Rivera-Indarte y demás. Entonces le planteo, le digo, venga, dígame usted qué podemos hacer acá. Y me dice, sí, puede. Le digo, Jesús María necesita un teatro. No, el Salón de las Hermanas no es suficiente, no tiene la jerarquía. Es más, se había dado la digamos, feliz circunstancia que había venido a la colonia un italiano, un friulano. Y estos italianos en esa época habían recibido tanta plata de la Comunidad Europea que se les ocurre cambiar todos los muebles del Parlamento de Roma. Y este italiano tenía una fábrica de muebles y él había ganado la licitación. Entonces empezó a contarme. Le digo, para, ¿qué vas a hacer con las butacas? Todos dicen, mira, son butacas de cuero, valen una fortuna. Le digo, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Las vas a tirar? No, dice, no sé qué hacer porque no sé dónde ubicarla.
Y si me las mandas a mí, bueno, hacete cargo vos del flete y yo te las mando. Me decís a dónde, a qué puerto te lo mando, a Rosario, a Buenos Aires. 600 butacas, ¿te das cuenta? Y te digo, en ese momento el doctor Scuti, que era el médico, director, dueño de la Romagosa, era el ministro de Bienestar Social. Los de Dian Funes pedían 20.000 pesos, había que ponerlo 20.000 pesos. Y mira vos, ¿no? Cómo se ha desvalorizado todo. Y bueno, la cuestión es que voy a hablarlo, le digo, doctor, necesito para esto 20.000 pesos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer el edificio nuevo? No, le digo, si es de la provincia, no tengo nada que ver yo, porque el edificio municipal era de la provincia. Le expliqué toda la historia y me dice, bueno, vení, tráeme, decime cuándo vas a hacer el boleto, yo te doy los 20.000 pesos. Bueno, me fui, no pudimos. Así que perdimos la butaca de los agrandados de los italianos, porque, ¿te das cuenta? Salgo de la misa del hospital, que daban la misa en aquel entonces, no había misa a la tarde, era misa a las 6:30. Venía el cura con una breca y 2 caballos y demás. Y al terminar la misa me dice, Antonio, usted que está en todas estas cosas, me dice, doña Ángela quiere vender la Florida. Entonces, yo no conocía, no tenía buenas relaciones, no conocía al intendente de la colonia, lo demás era más que de buenos días y buenas tardes, pero tenía un tío que era muy, muy allegado. Y me lleva a hablar con él porque tenía que comprar la colonia, eso era un regalo lo que le pedía, ¿no? Y el intendente, que era un señor Peschiuta, me dice, no, dice, la municipalidad no tiene plata para comprar, pero era un regalo lo que compró, ¿no? Y compró ahí don Ángel Bulgeroni. Yo no sabía que esa estancia está loteada en parcelas de 11 y 13 hectáreas. Cuando yo llego a la municipalidad, Criero Acena, que era el ministro de Economía, modifica la ley de carnes y clausura todos los mataderos, entre ellos el nuestro. Entonces, hablo con el doctor Guanini, no sé si vos lo has conocido, que era vicepresidente de la CAP, de la Corporación Argentina de Productores de Carne. Y me lleva un día a hablar con Menéndez Betti, que era presidente de la Junta Nacional de Carnes, para ver si la Junta ponía la plata para hacer el matadero nuestro, digamos, había que hacer un frigorífico nuevo. Entonces, me dice este señor Menéndez Betti, ¿usted tiene el terreno? Yo agrandado como galleta en el agua, le digo, sí, no teníamos nada que matar. Bueno, pero, como le hicimos todas las alcantarillas sobre la ruta que cruzan a la Florida, no la municipalidad, porque yo hice la gestión y lo hizo Vialidad, pero apareció como que la municipalidad había hecho eso. Entonces, voy a verlo a don Alejandro Bulgeroni, que era el dueño, y a la vez era vicepresidente del entonces Banco Nacional de Desarrollo, que estaba justo al frente de la Casa de Gobierno, en la esquina de Leandro Alén y Rivadavia. Y me dice, le digo, ¿por qué? ¿En qué puedo hacerle útil? Vea, don Alejandro, necesito esto. Bueno, vaya, elija la parcela y se terminó. Me dice cuál de. Digo, pero hay que hacer plano. No, eso está todo parcelado. Originariamente la estancia está en parcelas de 11 y 13 hectáreas. Entonces, bueno, felizmente se dio, pero como yo me fui, y después, no sé en qué intendencia, también me parece de 10 que hicieron, canjearon esa parcela de 3 hectáreas con el terreno donde está la escuela Giachino, bueno, que son, creo, dos parcelas. Son. Que me parece de 10, ¿no es cierto? Pero bueno, no. Y otro error mío, ¿no es cierto? Un error craso mío. En el momento me dice Bulgeroni,
¿para qué va a ser frigorífico? Yo le vendo el Colcar, si era de ellos el Colcar. En el momento digo, bueno, déjemelo pensar, porque la municipalidad no tiene un peso partido por la mitad. No se haga problema, yo le doy un crédito, eran 10 millones de pesos a 10 años, al 3% anual fijo, con 3 años de gracia. Así que vengo, hablo con algunos, y con mi padre, que ahí me incidió más que todo. Me dice, pero vos estás loco, ¿cómo vas a dejar con una deuda a la municipalidad de esa naturaleza? No. Porque había un edificio empezado en la época de Regini para un frigorífico o un matadero. Entrando, vos seguís por digamos, la López y Plana, cruzar la ruta, y ahora están las 100 viviendas ahí. Bueno, ahí había. Entonces, ahí no se podía hacer nada, de acuerdo al proyecto de la Junta Nacional de eso. Dice, véndalo, haga lo que quiera, porque... Bueno. Y yo, como pedí autorización a la provincia que me autorizara, porque no había consejo deliberante, se lo vendía a uno de los muchachos Salvucci. Que también la crítica de los míos, ¿no es cierto? Pero fíjate vos que para Jesús María tener el Colcar, que ahora está cerrado, veo que no tiene movimiento. Pero volviendo al tema de los curas, ellos tenían que le había donado doña Ángela todo lo que, una parcela de terreno que está frente al cementerio de las Malvinas para allá, así, el cementerio nuestro acá. Y acá en la entrada, cruzando el puente, había, me acuerdo como ahora, 11 ranchos, o sea, una villa miseria. Calcular que los pasionistas vienen a la colonia en 1913. Ellos tenían el seminario ahí, el seminario menor de los pasionistas. Entonces tenían muchos estudiantes que venían ahí, y con eso armaron el club. Y les sirvió porque la doña Ángela les había donado esa parcela para que ellos hicieran la cancha de fútbol. Otra crítica que tuvo seria fue lo de la represa. ¿Por qué? Porque el barrio de la represa era la represa de Jesús María, de toda la gente joven, entre ellos mi suegro medio se me disgustó, ¿no es cierto? Y le hago una gestión al Armando Guanini para que cobre una plata, un fangote de guita, eran 24.000 millones de pesos nacionales, ¿no? del ente del Salto Grande donde había trabajado él allí. Gracias a la relación que tenía el ingeniero Asís con el general Viviani Rossi, que era el presidente del ente, le pagan. Entonces, le digo, bueno, mira, nosotros tenemos gestionado esto, pero vos necesitamos que hagas el engavionado del río para que no pase el agua más a esa ahí, porque se va a lotear eso. Al hacer el engavionado, no hubo más posibilidades de que cruce el agua para allá. Entonces no había cómo bañarse ahí, ¿no es cierto? Me fui porque renuncia el gobernador. Entonces me pareció una cuestión ética que él me había nombrado. No podía seguir. Entonces el ingeniero Asís me dice, pero seguí. No, el ingeniero no. Es fundamental que las generaciones no desaprovechen la historia que tenemos nosotros. Porque vos búscale donde quieras, Jesús María es Jesús María, no hay nada que hacer. En fin, así se escribe la historia.